Bienvenidos a Dos Capricornios y un Libro, un podcast de entretenimiento literario. Yo soy Sergio. Yo soy Luisa, y en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre Palestina de Joe Sacco. Bueno, entonces vamos a empezar con la sección que usualmente siempre tenemos, que es justamente son los datos biográficos y un poco de la obra del autor, ¿no? Entonces, la otra vez tú me estabas comentando un poco, Luisa, sobre la vida de Joe Sacco. No sé si quieres a lo mejor empezar un poco con esta información. Bueno, antes de empezar a hablar un poco más del chisme que a Sergio mucho le gusta, hay que dar unos datos básicos, ¿no? Joe Sacco es un periodista de Malta. Nació el 2 de octubre de 1960, actualmente pues tiene 63 años. Y en su libro Palestina, en la parte de los créditos, ¿se podrían decir, Sergio? No sé. No, está bien, la parte de los créditos, ajá. Bueno, en ese apartado, pues, el autor comenta un poco su interés por lo cual escribe Palestina. Bueno, no escribe, sino grafica esta novela gráfica, que tiene un tono periodístico. Y bueno, él dice que tiene dos motivos de ese interés por el conflicto de Palestina e Israel. Y es que como él reside en Estados Unidos, pues él es contribuyente. Entonces él paga sus impuestos, sabe que en Estados Unidos ese dinero se invierte pues en el apoyo para las ocupaciones que tiene Israel sobre el territorio de Palestina, ¿no? Y entonces eso fue uno de los motivos que hizo que Sacco se motivara a investigar más sobre este conflicto. Y por otro lado, como ya había comentado, es periodista, es egresado de la Universidad de Oregon, de Estados Unidos, y él también ha notado dentro de esta formación profesional que hay como una mirada desde los norteamericanos sobre este conflicto, ¿no? Pero no una mirada crítica, sino más bien es una mirada que intenta seguir este lineamiento, ¿no? Donde los palestinos son terroristas, ¿no? Son los enemigos del mundo. Y él por su parte reconoce también que sus compañeros pues simplemente siguen esta formación, más no tienen el pensamiento crítico de decir es verdad o no. La cuestión es que no investigan, no saben el origen de este conflicto y sobre todo no saben qué en realidad está pasando en la actualidad con estos territorios. Claro, es que creo que en algún momento también Sacco lo dice. Bueno, ahora ya hay un poco más de diversidad en cuanto a fuentes de información, ¿no? Pero en ese momento era mucho más hegemónico los medios, digamos, estadounidenses, ¿no? Entonces, justamente todo lo que recibía Sacco y a lo mejor también sus compañeros en la universidad eran el discurso estadounidense. Y bien sabemos ahora que a lo mejor ya se conoce, pues, más aún ahora con el contexto que el año pasado, creo que hace ya un par de años que se ha exacerbado, ¿no?, este conflicto. Entonces, se sabe que Estados Unidos está apoyando a Israel y también Israel tiene el apoyo de estas potencias europeas, ¿no?, desde sus inicios. Entonces, siempre estaba este discurso, digamos, oficial o hegemónico que, claro, apoyaba a Israel y bueno, más aún en los 90, en los años en que estamos hablando, o bien se silenciaba el otro lado, que es el lado palestino, o bien si se les presentaba o se les representaba, también se les tendía a demonizar, básicamente, ¿no?, para justificar el ataque, la ocupación, hasta cierto punto, ¿no? Entonces, sí, está todo este tema, ¿no?, detrás del libro de Palestina que estamos ahora por analizar. Por otro lado está, bueno, Sacco en su momento dijo, voy a hacer prensa escrita, ¿no? Y leí como que no le convenció ese trabajo y recurrió a algo que le fascinaba, que es hacer historietas y combinarlo con esta profesión que, bueno, ejerció en su momento, periodismo. Y entonces hizo esta nueva versión de periodismo, pero historietístico, como le dicen, ¿no? Que intenta mostrar, denunciar cosas que suceden, ¿no?, en el mundo. Y en este caso, pues, eso es parte Palestina, ¿no? Es parte de este proyecto periodístico con una representación novedosa, ¿no? Porque yo creo que las historietas, como del mismo, creo, Edward Said, que es el editor, ¿no? Edward Said hace el prólogo, digamos, pero no es exactamente el editor, ¿no? Pero sí, el prólogo, bueno. Edward Said comenta, ¿no?, que
es normalizado la idea de que las historietas sean consideradas como una forma literaria menor, ¿no? Casi fantasiosa, quizás. Bueno, claro. Juvenil, ¿no? Un poco lúdico Uh-huh. y poco formal, ¿no? Incluso poco serio también, ¿no? Exacto. Y entonces Sacco le da la vuelta a ese discurso y a esa forma de ver estas novelas gráficas y dice, no, yo quiero reflejar la realidad a través de esta narrativa, ¿no? De viñetas, con diálogos, con personajes, donde las representaciones estén dentro de los gráficos, ¿no? Y los contextos que se notan. Claro, podemos partir también desde el punto que ya mencionamos hace unos momentos, y es que justamente en los tiempos en los que estamos hablando, ¿no? En los años finales de los 80, 90, también tenemos en cuenta el discurso oficial, ¿no? Entonces, también Sacco era consciente que si pues hacía un documental, digamos, bueno, como regularmente se hace, ¿no? Hacía cualquier tipo de no sé, nota sobre Palestina tal cual ya se venía haciendo, pues a lo mejor no lo iban a publicar o iba a ser relegado, ¿no? Entonces él decide también cambiar el medio, básicamente crear un nuevo formato entre comillas para un nuevo contenido, algo así podríamos plantearlo, ¿no? Y bueno, Sacco, aquí también estoy revisando un poco de las notas que tengo sobre, sobre la biografía de Sacco. Y sí, por ejemplo, Sacco empieza a trabajar, bueno, no sé si te has dado cuenta en la edición que tienes, pero es de Fantagraphic Books, ¿no? Que esa es la editorial, que bueno, ahora es Fantagraphics me parece. Pero Sacco empieza en el 86 a trabajar con esa editorial y de hecho empieza sacando la revista Yahoo. Y bueno, ahí Sacco ya va haciendo este trabajo de historietas y también va cubriendo temas un poco más serios, ¿no? Cuestiones sociales, políticas. E incluso el editor y cofundador de Fantagraphics, que se llama Gary Groth, en un momento también menciona que Sacco, bueno, ya casito, ¿no? Sacco encontró su voz como dibujante y aprendió a hacer malabarismos con la autobiografía, periodismo y realismo documentario, ¿no? O sea, está básicamente aunando esos tres géneros, digamos. Y sigo la cita, ganando gran control sobre el medio escogido edición tras edición, ¿no? Entonces lo que Gary Groth nos está diciendo es que sí, básicamente Joe Sacco cogió un poco de cancha, ¿no? Con esta revista, ¿no? Que se iba sacando edición tras edición desde el 86. Y luego ya para el invierno del 91 y del 92, Sacco viaja a Gaza, Cisjordania, ¿no? Y ahí es que pues convive con palestinos, como él lo llama incluso en el cómic, ¿no? Un tanto de esta experiencia palestina, ¿no? Y eso le sirve pues como base evidentemente para esta novela gráfica. Claro, y bueno, también hay que comentar que ya que habías mencionado que Sacco gana cancha, pues es porque Sacco no necesariamente ha llevado cursos sobre gráficos, sobre retratos, ¿no? Es parte de su aprendizaje, ¿no? Es un autodidacta en ese sentido también. Y por otro lado, su intención también con los retratos de Palestina es hacer una suerte de libro honesto, de periodístico, ¿no? Porque él viaja, como tú dices, ¿no? Viaja a estas partes y todo lo que se puede observar dentro de la historieta es que forma parte también de este cuaderno de viaje que tiene cuando uno hace una suerte de trabajo de campo, ¿no? Y entonces recopila información en esta suerte de diario, ¿no? Donde describe todo lo que ve. Y él también su trabajo ha consistido en tener estas entrevistas casuales con las personas, ¿no? En las calles, ir conociendo un poco más sobre su historia, sus experiencias y lo que está pasando, ¿no? Dentro de esta cultura y sociedad tan compleja y muy estigmatizada. Sí, y eso también es lo interesante, ¿no? Que creo que ya sin querer estamos pasando un poco al análisis, pero está bien, ¿no? Porque sí, o sea, también es algo que resaltar, ¿no? Que podemos resaltar porque Sacco también menciona, recuerdo en un... Bueno, y digo menciona porque, o sea, he visto entrevistas, también he leído un poquito, ¿no? Entonces, no es que lo mencione en el libro, en la novela gráfica en sí, pero en algún momento Sacco dice que él no tenía ningún objetivo en particular, en el sentido de que, o sea, él no tenía un discurso predeterminado que
quería como que confirmar o refutar, ¿no? Sino él simplemente dijo, ok, voy a estas zonas y simplemente a hablar con las personas, ¿no? Como bien tú bien decías, ¿no? O sea, voy a conversar, quiero ver qué me dicen, ¿no? Porque toda mi vida, hasta ese momento, he estado escuchando la versión de Israel, la versión de Estados Unidos y bueno, ahora quiero simplemente escuchar la otra parte, ¿no? O sea, ¿qué voy a encontrar? No sé, pero simplemente quiero ir y estar ahí. Y vuelvo a repetir, ¿no? Eso sí lo menciona en su cómic, ¿no? Vivir la experiencia palestina, ¿no? En algún momento dice, ¿no? Eso también me parece bastante, bueno, curioso, ¿no? Cómo empieza esta travesía, digamos, ¿no? Sí, una travesía por este contexto tan desconocido, ¿no? Sí, y oye, ya antes de seguir quizás con el análisis, también me quería mencionar que justamente Saco también tiene otros cómics, ¿no? A partir de eso, también tiene otros cómics que también abordan, bueno, de manera similar, ¿no? Son historietas, cómics, también temas serios políticos, ¿no? En contexto de guerras, ¿no? Por ejemplo está, la verdad no sé cómo pronunciar esto, es una ciudad de Bosnia, pero se llama Gorazde, ¿no? Que es Gorazde, zona protegida, se llama el cómic, que es sobre el final de la guerra de Bosnia en el 95. Luego está The Fixer, que es también sobre la guerra de Bosnia. Luego está Notas al pie de Gaza, que es sobre la crisis del canal de Suez en el 56. Y bueno, entre otros, y me parece que el último fue, o se llama, Un tributo a la tierra, que es sobre comunidades indígenas en Norteamérica. Bueno, específicamente en Canadá, me parece, ¿no? Entonces, siempre ha tenido digamos, este bichito por abordar temáticas, claro, más serias, más complejas, sociales, ¿no? Para dar a conocer cosas que quizás se están dejando de lado. Bueno, también podríamos recordar que Palestina inicialmente fue publicado en tiras, no, como un cómic usual. Claro, periódicamente, ¿no? Dentro de 24 o 32 páginas, entre los años 1993 a 1995, sí. Ya luego se convierte en un libro, ¿no? Por la editorial que mencionaste, ¿no? Uh-huh. Y eso, porque antes de que se convierta en libro, porque el libro sale publicado en el 2001, ¿no? Pero antes, o sea, como tú dices, sale edición tras edición, tira tras tira, pero se recopila en el 93 precisamente, se recopila del número 1 al número 5. Y esa recopilación sale publicado bajo el nombre de Palestina, una nación ocupada, ¿no? Y luego en el 96 se recopilan desde la 4 a la 9, ¿no? O sea, se repiten justamente el 4 y 5, pero desde el 4 a la 9, y se publica bajo el nombre de Palestina en la Franja de Gaza, ¿no? Y digo esto porque yo tuve que investigar, porque estaba leyendo algunos artículos sobre Palestina y mencionaban esto, ¿no? Mencionaban Palestina, una nación ocupada, Palestina en la Franja de Gaza, y yo decía, ¿qué obras son estas? ¿Están hablando de la misma Palestina que he leído? No, o sea, no sabía exactamente, ¿no? Y luego me enteré, no, es que simplemente el libro Palestina ya tiene dentro Palestina, una nación ocupada, y Palestina en la Franja de Gaza, ¿no? Entonces, bueno, eso nada más, ¿no? Y también que se rescata que en ventas, ya en una entrevista sí lo dijo, recuerdo que, bueno, ¿qué habrá pasado? No sé, pero dice que en cuestión de ventas, al inicio no pasaba nada, básicamente, ¿no? Porque incluso edición tras edición las ventas iban bajando, y hasta Saco también se preguntaba, pucha, tanta confianza me tiene este editor, porque o sea, si yo fuera el editor yo mismo como que me saco, ¿no? Pero dijo, no, o sea, le tenían confianza, siguieron, o recién fue cuando se publicó en formato libro, en el 2001, que Palestina se vendió como pan caliente, ¿no? Bueno, no sé, a lo mejor ese formato funcionó de manera mucho mejor, ¿no? Bueno, hasta el punto que tú tienes tu propio ejemplar, ¿no? Sí, yo tengo mi propio ejemplar, pero en español, traducido, de Planeta Cómic, y trazado, se llama. Tapadura. Ahí está, ya, ¿no? Y otra cosa que también he notado es que, bueno, por ejemplo, en Brasil hubo también una nueva edición en el 2021. Y parece, o sea, acá ya estoy especulando un poquito, pero especulando con cierta base, en realidad, porque todos los artículos que he buscado, o la gran mayoría, me han salido en portugués. Entonces yo digo,
wow, a lo mejor en Brasil, acá nuestro país vecino está estudiando un poco más esta obra. No sé, me pareció bastante curioso porque... Y son relativamente actuales, o sea, son desde el 2010 me parece hasta el 2020, así, y me pareció curioso. Y bueno, también si no, para seguir entendiendo un poco más a cabalidad de qué se trata esta obra palestina, ¿no? O sea, ya teníamos cierto contexto, ¿no? De que, bueno, los medios hegemónicos en los años 90 apoyaban a Israel, los países europeos también apoyaban a Israel, Palestina estaba silenciada, pero también debemos entender, quizás, o sea, cuál es el conflicto en sí, ¿no? O sea, qué sucedía, por qué Sacco está escribiendo Palestina, ¿no? Entonces, tenemos el contexto de la ocupación israelí y la intifada. Ahora, voy a intentar ser lo más breve posible, ¿ya? Porque tampoco quiero irme hasta el siglo V, ¿no? Pero básicamente es que en el siglo XIX, casi a finales, ¿no? Surge lo que se llama el sionismo. El sionismo es un movimiento de la comunidad judía que planteaba el establecimiento de una nación judía en la región que, pues tradicionalmente, se encontraba el pueblo de Israel, ¿no? O sea, en la Biblia, en todos estos textos sagrados, digamos, ¿no? El pueblo de Israel se encontraba situado en lo que actualmente, y bueno, en ese momento también era Palestina y otras partes de otros países en realidad, ¿no? Pero abarcaba mucho más Palestina, entonces por eso es el quid del asunto, ¿no? El corazón de Palestina. Claro, ¿no? Entonces, y bueno, sabemos también, pues se conoce que los judíos, históricamente en realidad, ¿no? Eso también sería interesante, me parece. O sea, estudiar por qué los judíos han sido perseguidos a lo largo de la historia, ¿no? Pero la cosa es que tras la Segunda Guerra Mundial, tras el Holocausto, ¿no? Con Hitler, los judíos ya dicen, bueno, ya queremos parar esto, ¿no? Entonces quisiéramos un lugar donde podamos sentirnos seguros, ¿no? Básicamente esa es la idea y bueno, hasta ese momento, pues hasta ahí suena lógico, ¿no? Después de todo lo que han pasado. E incluso obtienen el apoyo de estas potencias, ¿no? De los aliados, ¿no? De los vencedores en la Segunda Guerra Mundial. Pero claro, el problema está en que justamente ocupan las zonas, ¿no? De manera oficial ya como país de Israel. Bueno, desde el 45 ya se van asentando, digamos que se reconoce Israel de manera, no sé, como que algo informal, digamos, ¿no? Porque todavía estaba dominada por Gran Bretaña. Pero es en el 48 en que Gran Bretaña ya cede y Israel es independiente, ¿no? Entonces, básicamente en el 48 se crea el país de Israel formalmente. Pero claro, se crea en una zona que ya estaba habitada, ¿no? Por comunidades árabes, ¿no? Entonces, y bueno, y por eso se llama que es una ocupación israelí, ¿no? Porque para establecer o delimitar ciertas fronteras, ciertas zonas, se ha tenido que, digamos, arrasar con ciertas comunidades, ¿no? Básicamente transportarlas o mandarlas a otros lares. Y bueno, a partir de ahí surge este conflicto. Y bueno, ya en el 87, ¿no? Hasta el 92 ocurre lo que se llama la primera intifada, ¿no? Que eso también está mencionado en el texto de Palestina, ¿no? O bueno, en la novela gráfica que digo, ¿no? E intifada simplemente es un término árabe que significa revolución, ¿no? Rebelión. Y es justamente un movimiento, en el 87 hasta el 92, movimiento contra la ocupación israelí. Y lo interesante es que es casi espontáneo, ¿no? O sea, no hay un líder específico, es simplemente que la población se levantó casi sin ningún tipo de armamento, ¿no? De hecho, las piedras se convirtieron en su arma, ¿no? Y por eso es emblemático ese tirar piedras, ¿no? Que también se ve un poco o lo coloca Sacco en el cómic. Y bueno, esa es la primera intifada, y la segunda intifada ya sucede en el 2000 y el 2005. Y también es nuevamente un movimiento contra la ocupación y todo, pero esta vez, en la segunda intifada, ya están un poquito más organizados, tienen un poco más de armamento. Y lamentablemente, y digo lamentablemente porque incluso, bueno, acá menciono a Rashid Khalidi, que es un historiador y escritor estadounidense de origen palestino, ¿no? Y que se especializa en temas de Medio Oriente, dice que la segunda intifada en realidad fue un fracaso. Pero fue un fracaso porque el uso de armas se degeneró en este uso de hombres bomba, pero eso también afectaba a civiles.
Entonces, eso también era un tanto, o sea, no se justificaba, ¿no? Una cosa es atacar, no sé, puntos militares, soldados, pero otra cosa es, no sé, subirte a un bus y bueno, atacar, ¿no? Atentar contra la vida de finalmente inocentes, ¿no? Entonces, por ahí va un poco, ¿no? Todo este contexto, todo este conflicto, no sé, esperé ser, ser breve, pero de todas maneras, ¿no? Eso más o menos para entender a cabalidad el contexto en el que Sako va, ¿no? Porque Sako, como decíamos, va en el 91-92, como que la etapa final de la primera intifada, ¿no? Esa primera revolución y todo. Claro. Y bueno, yo creo que sí, siempre es necesario tener un contexto, ¿no? Siempre con Sergio tratamos de brindarles un contexto de desde dónde se escribe la obra o desde dónde el autor empieza a hacer su narración. Y en este caso, pues Sako parte desde el conflicto que hay entre Israel y Palestina y es necesario darles un contexto a ustedes para que puedan entender un poco qué está pasando, ¿no? Porque actualmente reconocemos que aún hay un conflicto, hay guerra. Hay víctimas también. Hay víctimas. Hace poco creo que hubo un atentado y las víctimas son niños. Y es lamentable cada vez que recibimos estas noticias y sobre todo el discurso, ¿no? El discurso de estas potencias o de la misma potencia que siempre, bueno, ya hemos mencionado, Estados Unidos, ¿no? Como que se compra, ¿no? Y se sigue, algunos usuarios en distintas redes sociales pues lo compran y lo siguen reproduciendo, ¿no? Como que hay unos buenos, hay otros malos y no nos damos cuenta que en realidad es mucho más complicado la situación y tiene una historia larga. Muy antiquísima esa, en realidad, porque yo me he fijado, pucha, no, o sea, por eso yo hasta el siglo XIX llegué, porque si no, también ya moría yo. Sí, y esa es la cuestión. Yo creo que en mi caso yo quisiera invitarlos a reflexionar sobre este tema, en el sentido de hay que agarrar con pinzas las noticias que vemos a veces, ¿no? Y de quiénes nos están brindando esta información. Hay que ser muy cuidadosos, porque puede ser que sea el mejor diario extranjero que nos esté brindando información de atentados, pero también existe ciertos usos del lenguaje que marcan y repercuten en esta ideología sobre terroristas, sobre malvados, criminales, salvajes. Y no, y también hay víctimas, y son víctimas sobre todo niños, o sea, personas civiles, como acabas de mencionar, Sergio. Pasó de ser un conflicto solamente de cuestiones de poder, sino también de cuestiones sociales, culturales, o sea, ya pasa todas las barreras y entonces hay que un poco ser críticos, ¿no? Ir con pinzas de la información que recibimos y hay que buscar más información si queremos un poco meternos también en este conflicto. Hace poco justo le envié una captura a Sergio y un par de videos, ¿no? De que, bueno, en nuestra universidad pues también están haciendo una suerte de huelga, ¿no? Una huelga pacífica, ¿no? En favor a esta situación, sobre todo en Palestina, ¿no? Por las víctimas. Sí, ¿no? Y sí, volviendo quizás también un poquito a lo que decía Sako. O sea, Sako también ha recibido críticas en el sentido de que se le dice que es, bueno, que estaba parcializado, ¿no? Y en realidad él no responde necesariamente, sino que él lo acepta. Porque él, como ya hemos mencionado, o sea, él dice, quizás sí, ¿no? O sea, yo siempre he recibido la información de Israel, entonces, o de Estados Unidos, de las potencias, ¿no? Entonces, sí, quizás puedo estar enfocado tan solo en Palestina, ¿no? Pero, porque a fin de cuentas también lo que él menciona es que él no busca ser objetivo porque él considera que la objetividad es una ilusión, ¿no? Y quizás a estas alturas también creo que ya varios podrían estar de acuerdo, ¿no? Que la objetividad es un poco complicado, ¿no? Entonces, pero lo que él sí recalca es que él quiere ser honesto, ¿no? Entonces, él no se trata de que ha alterado ningún tipo de testimonio, o sea, él lo recoge tal cual, ¿no? Lo representa tal cual, lo mencionan tal cual. He encontrado a esta persona que me dice que su hijo ha estado encarcelado este tiempo y que ha recibido ciertos disparos, o sea, él lo menciona. Cuando va a visitar a un hospital, ¿no? Menciona, mira, yo he encontrado a este niño y le he pedido permiso para tomarle foto, y entonces él hace la representación de esa fotografía, de esas peticiones que hace, ¿no? Porque siempre pide permisos.
Sí. Y muestra todo, muestra cómo lo tratan, cómo él se acerca a estas personas, muestra toda esa experiencia. Es muy genuino en ese aspecto. Y ahí también hay algo que podríamos rescatar y también mencionar a lo mejor para ahondar un poquito, ¿no? Porque, claro, o sea, pongámonos a pensar, él no está grabando nada, ¿no? Y él no ha estado en los momentos más álgidos, sino que él está recopilando testimonios. Entonces es como que, ok, yo voy, me presento, hay una persona ahí, me cuenta su testimonio, pero yo no he estado ahí. Entonces lo que Sako finalmente está haciendo es dibujar a partir de lo que le dicen, ¿no? Entonces eso también podríamos, bueno, al menos habría, me parece, que mencionar, ¿no? O sea, que finalmente está como que hasta cierto punto mediado por la propia percepción de Sako, ¿no? Y le está dando voz a las personas que quizás en los periódicos no salen, ¿no? O que no tienen acceso a que puedan denunciar y decir, bueno, estoy pasando por esto, estamos sufriendo, necesitamos muchos medicamentos, estamos en constante conflicto, estamos en constante guerra, no nos sentimos seguros donde estamos. Uh-huh. Sí, ¿no? Y sí, también se trata de eso, ¿no? O sea, dar voz, como dices, ¿no? A los que no tienen voz, digamos. Suena muy cliché, pero finalmente se intenta hacer eso. Pero como decía, al mismo tiempo sabemos que hay un mediador, o sea, finalmente el mediador es Sako. No estamos llegando a la experiencia palestina a través de los ojos de Sako. Y eso también me parece un punto interesante porque recuerdo haber visto un conversatorio, estoy mencionando bastante este conversatorio, a lo mejor lo voy a dejar en los links o algo, ¿no? Pero porque sí, es bastante interesante que le abordan, le preguntan algo así como que, en realidad, o bueno, como que qué necesidad había de retratarte tanto, pues, ¿no? O autorretratarte. Él dice que básicamente él es el hilo conductor de esa narrativa. ¿Por qué? Porque Palestina, la novela gráfica, es básicamente episódica. O sea, no es que hay un inicio, desenlace, no, inicio, nudo y final. O sea, no se trata de eso. Son básicamente recopilación de testimonios, ¿no? Pero claro, como digo, o sea, ¿cuál es el hilo conductor o quién o qué es lo que une todas esas piezas? Finalmente es el propio Sako, ¿no? Por eso es su autorretrato, ¿no? Por eso es que intenta dibujarse, no necesariamente para opacar a los demás, pero simplemente para decir que, por si acaso, estos son a través de mi experiencia palestina, ¿no? O sea, lo que me han dicho, lo que me han contado, lo que yo he visto. La historia comienza, bueno, ya lo mencionó Sergio, ¿no? Sako está dentro de toda la narrativa de Palestina. Sako es parte de uno de los personajes de las historias que se cuentan en Palestina. Constantemente está mezclando sus pensamientos y las cosas que está recogiendo de los testimonios y está haciendo las representaciones de esos momentos en el que recoge el testimonio, cómo interactúa con las otras personas. Y también va dibujando un poco lo que está recordando, ¿no? De esas épocas. Y a mí me llamó mucho la atención justo la visita al hospital, porque justo él narra, ¿no? De que me están llevando, están pensando que soy alguien, un político, ¿no? Supuestamente le decían hasta japonés, le dijeron, ¿no? Japonés, japonés, japonés. Entonces lo llevaban hasta el hospital y cada uno de los pacientes, de los afectados, ¿no? De las víctimas comenzaba a comentarles, ¿no? Mira, yo tengo acá una bala, tengo una fractura, tengo un yeso, ¿no? Y cada una de las realidades era más compleja que la otra. Y justo había una niña que estaba muy amena a querer ser tomada en las fotografías, ¿no? Y ella comenta, ¿no? De que cómo sucedió esta situación es que ella estaba lanzando piedras. Eso lo tomaron a mal los soldados y ¡fa! Le llegó una ráfaga de disparos y así de sorprendente era cada una de las interacciones que tuvo en este hospital. Y sobre todo de ahí creo que pasó a ir a un campo de refugiados, ¿no? En donde a ella le comienzan a hablar sobre la primera toma, ¿no? La intifada. Sako ya ahí un poco deja la parte de las viñetas y comienza a hacer puro texto. Y comienza a graficar a estos personajes políticos, ¿no? Y sobre todo a la primera ministra.
Sí, tiene varios de esos. Sí, a Golda Meir, ¿no? Y comienza a citar los discursos. Y uno de los discursos era que decía, pero ¿Palestina? ¿Palestina existía? ¿Existen personas palestinos? Mm, sí. Entonces es como que es revelador. O sea, el discurso oficial para los israelíes es que no hay una conciencia, no sé, social sobre la toma de Palestina en el sentido negativa, ¿no? Porque no se les reconoce como ciudadanos a estas personas. Se los estigmatiza y, y muchos de los testimonios que están en Palestina es eso, ¿no? Luego de esta toma, pues se han visto divididos los palestinos, o sea, hay una parte de esta familia que se rompe, se quedan con la opresión y otras que se quedan pues abandonados, replegados a esta zona de refugiados, ¿no? Donde cada uno tiene su carné, ¿no? Dependiendo de los actos que hagan, pues van teniendo catalogados como más violentos, ¿no? Y entonces es muy chocante. A mí de verdad wow, dije, ¿cómo puede ser posible todo este contexto y estas personas sigan viviendo en estas necesidades y en este conflicto y con la esperanza, ¿no? De volverse a encontrar, ¿no? Siempre mencionan eso, ¿no? De que puedan regresar a ese lugar que ya no existe. Sí, ¿no? O sea, no solo regresar al lugar, sino también reunirse con la familia, porque como tú dices, varias familias han sido básicamente rotas, ¿no? O sea, algunos han sido, por ejemplo, en un viaje a distintas zonas, han sido apresados y están en la cárcel 1 o 2 años, ¿no? También, incluso al delimitar las mismas fronteras, me parece que con Egipto, ¿no? Me parece que en un momento, no recuerdo exactamente, pero recuerdo que era básicamente que un miembro de una familia se había quedado en el otro extremo, ¿no? Y, o sea, sí, son bien... Y como dices, cada caso parece casi imposible, pero cada uno es más trágico que el otro casi, ¿no? Y sí, también había resaltado ese momento en que dices que tan solo se dedica a narrar justamente con palabras lo que estaba pasando, y eso me recordaba un poco a Rupai también, ¿no? ¿Te acuerdas que en algún momento había tan solo, sí, ¿no? que imágenes y texto, ¿no? Bueno, en este caso las imágenes, como tú dices, hay retratos, pero en realidad son como casi como que decorado, ¿no? Son casi como que del texto, en realidad no es como el cómic en sí mismo, que hay tipo acción, se ve más cosas, ¿no? Es simple como que la foto que está ahí para acompañar el texto, ¿no? Sí, eso. Y otra cosa que mencionaste y que también rescato, es que sí, a veces Sako es visto, y también, bueno, sí, Sako es visto como esa persona que podría ser el mediador, o esa tercera persona que podría sacarlos a los palestinos de esas condiciones, ¿no? O sea, por ejemplo, recuerdo que su compañero, con el que básicamente es el que le traduce para hablar con los palestinos, y incluso se aloja con él, me acuerdo que Ahmed, creo que era su nombre, ¿no? Ahmed, no, bueno, perdón, pero no recuerdo el nombre del personaje, o bueno, de la persona finalmente, porque es una persona real, ¿no? Pero bueno, digamos, Ahmed también, ¿no? O sea, le pregunta, ¿habrá posibilidad de ir a estudiar a este país, ¿no? O bueno, a Estados Unidos, creo que dice literalmente, ¿no? ¿Habría oportunidad? U otras personas también le empiezan a preguntar, ¿no? Que, oye, ¿hay algún tipo de beca? Incluso en el taxi alguien le pregunta, ¿habría algún tipo de beca para salir de acá? La verdad, quiero irme de acá. Y algunos son incluso más directos, ¿no? Y también le cuestionan, ¿no? Porque dice, o sea, de las personas que entrevistan, porque él entrevista no solo a una persona, sino como que a familias enteras, ¿no? O sea, si yo voy a una persona, igual esa persona tiene a toda su familia alrededor, entonces no es como que es tan solo una persona, pero... Y a veces estos otros miembros de las familias le dicen, bueno, ya hemos conversado con... Así como tú, ha habido infinidad de periodistas. ¿Qué va a cambiar? ¿No? O sea, ¿qué nos asegura que hablando contigo algo distinto pueda pasar? Y ahí Sako también, bueno, se dibuja, ¿no? Y también lo explica un poco con palabras. Dice, bueno, la verdad, ahí sí que me quedé un poco
poco frío, ¿no? O sea, lo único que puedo hacer es... Un poco corto. Claro, o sea, sí, no se queda un poco corto, ¿no? Pero, o sea, yo puedo intentar, ¿no? O sea, dar a conocer su voz y todo, pero la verdad está ahí, ¿no? Porque yo no tengo finalmente el poder, no sé, yo no soy un político, yo ni siquiera soy millonario, no tengo el poder, los recursos para verdaderamente sacarlos ahí, ¿no? Entonces, y eso también es algo que le ha pasado. Él comenta que constantemente le pasa, porque justamente él va a estas zonas, ¿no? Que hay bastante necesidad, hay conflicto, entonces constantemente está con lidiando con esas preguntas un tanto, no sé si decir incómodas, pero, o bueno, incómodas para responder, ¿no? O sea, porque ¿cómo respondes a eso? ¿No? O sea, ante tanta necesidad, como dices, la verdad no puedo hacer nada, ¿no? O sea, lo siento, pero no puedo hacer nada, ¿no? Yo creo que es correcto y sincero. O sea, no tiene el poder, pero lo que quiere hacer es, de cierta manera, visibilizar, ¿no? Su situación. Quizás eso no les dé la oportunidad de salir adelante y de que este conflicto totalmente llegue a su fin, ¿no? Pero de alguna manera el lector que llegue a adquirir o llegue a leer Palestina, pues va a entender, esto está pasando, ¿no? Hay un tal Ahmed, hay un tal, ¿no? Con otros nombres que no recuerdo, no sé cómo pronunciarlos. Son complicados, pues, pero bueno, ya sí. Que existen o que existieron y han pasado por esta situación. Y eso, o sea, yo lo relaciono un poco también como lingüista, porque como lingüistas también se hace trabajo de campo y sobre todo se hace trabajo en comunidades, ¿no? Originarias, donde hay lenguas que están en los últimos años, pues se pronostica que se pueden perder. Los únicos hablantes usualmente son de la tercera generación, ¿no? Y esa es la cuestión, o sea, cuando uno va a recopilar información sobre esta lengua, va también con estas preguntas o recibe estas preguntas de los mismos hablantes y dicen, ¿qué es lo que me vas a ofrecer finalmente, no? Claro, qué provecho saco, ¿no? Y uno como profesional pues puede decir, bueno, vamos a sacar una gramática, vamos a tratar de hacer cursos para revitalizar la lengua, para enseñar a las nuevas generaciones, ¿no? Pero es complicado, porque, o sea, es un lingüista con un presupuesto, con estas ganas de querer investigar sobre la lengua, pero no puede cambiar algunas cosas como en el sistema educativo, ¿no? Aún hay discusiones sobre cómo intentar adecuar una educación que intente preservar o revitalizar estas lenguas, ¿no? De manera adecuada, ¿no? Y que tenga más preparación, ¿no? Aún sigue habiendo falencias en nuestra sociedad peruana. La educación, bueno, en muchas de las pruebas PISA, pues seguimos teniendo problemas y entonces si en la misma lengua mayoritaria que es el español hay deficiencias en la educación, imagínate, ¿no? Claro, y como también estamos hablando de personas justamente en condiciones de necesidad, a lo mejor también buscan un cambio un tanto más rápido, no o sea, a corto plazo, pero a veces el aporte que se puede hacer desde, bueno, estos ámbitos, ¿no? La lingüística o el periodismo, incluso el mismo saco, ¿no? Se pueden ver quizás un poco más mediano o largo plazo, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿quién se iba a imaginar que en el 2001 se iba a publicar un libro y que a partir de ahí ese libro iba a ser un éxito en ventas, ¿no? O que incluso ahorita, a raíz de lo que está pasando en Palestina, también, ¿no? O sea, el propio libro sirva para básicamente contextualizar y dar un poco más de información de esta otra parte que ya ha venido siendo silenciada, ¿no? Que ha venido siendo casi relegada, ¿no? Entonces, sí, también me parece que ese aspecto es, bueno, quizás sería importante destacar, ¿no? Y bueno, y ya quizás, bueno, ya para ir acabando, si no, no, pero bueno, también quería mencionar antes de cerrar algunas digamos, instancias o episodios que sí me llamaron la atención, pero en el sentido de que te dan a conocer un poquito estoy repitiendo esto
no sé cuántas veces, pero esta experiencia palestina, ¿no? Que Sako ha justamente podido vivir. Y por ejemplo está el tema de el té. ¿Qué tan importante es el té para los palestinos? ¿No? Porque y esto literalmente en cada reunión que Sako, en la que he estado Sako, le servían una taza de té, ¿no? Y no es ni siquiera para tanto, porque también en un testimonio de uno de estos, bueno, de una de estas personas que Sako entrevista, le empieza a explicar o contar su experiencia en la cárcel. Bueno, dicho sea de paso, la gran mayoría estaba en la cárcel, ¿no? O sea, realmente tiene una experiencia en la cárcel, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, en la cárcel, como estaban, bueno, palestinos en masa, no tenían que organizarse de una manera, ¿no? Y se formaron determinados comités. Y adivinen qué, ¿no? Un comité era el comité del té. ¿Y qué hacía? Literalmente eso, servir té, ¿no? Entonces, bueno, eso también podría ser a lo mejor parte de la idiosincrasia, ¿no? ¿Qué importancia puede tener esa bebida, ese brebaje, ¿no? Otro episodio fue de los olivos, ¿no? Que, bueno, este señor mayor, me acuerdo que era un señor mayor, nuevamente no recuerdo los nombres en realidad porque, bueno, son varias personas y a veces los nombres son complicados, pero bueno, ese señor mayor contaba que, y se quejaba incluso de que los soldados israelíes habían cortado sus árboles de olivo. Y bueno, la importancia era porque pues los olivos en realidad era no solo era su sustento en realidad, ¿no? O sea, de ahí sacaban sus productos, pero también los vendían, ¿no? Entonces era su manera de subsistir, ¿no? Estos árboles, ¿no? Pero que, bueno, los cortaron y la familia, este señor incluso llegó a llorar, ¿no? Bueno, y él lo dice, ¿no? Como si hubiesen matado a mi hijo. Más bien estos aspectos, este tipo de cosas, me parece que también nos adentran un poco a cómo viven o cómo han vivido, ¿no? Los palestinos todo este conflicto, ¿no? Todo lo que está pasando con sus tierras, con Israel. Con y sin violencia, ¿no? De cierta manera, ¿no? Uh-huh. Violencia en el sentido de que, bueno, han sido apresados injustamente o quizás también haber recibido algunos cuantos disparos o sin violencia que les hayan robado y que les hayan quitado ciertas pertenencias. Uh-huh. Uh-huh. Sí, ¿no? Y bueno, eso más que nada, ¿no? Sí, no sé si tienes algo más en el tintero que mencionar, sino para ir cerrando. Yo creo que Sergio no se quiere meter en el barro. Yo recuerdo también, en parte de las narrativas que comenta Sako, es que ha sido muchas veces estafado. Oh, sí. A ver. Y siempre ha sido a través de esta suerte de decir, bueno, eres parte de mi familia, eres mi amigo, y siempre había esta necesidad de ayúdanos, ¿no? Ayúdanos con algo económico y finalmente pues desaparece de su vida, ¿no? Nunca más los vuelve a ver. Y es también lo que lo refleja en su novela gráfica, ¿no? Que ha sido muchas veces estafado con dinero, que le han considerado a él como parte de la familia, pero finalmente pues nada. Sí, ahora que lo mencionas me hace recordar, sí, me recuerdo específicamente un episodio, ¿no? En que hay creo que eran dos jóvenes, dos niños incluso, ¿no? Que se acercan a él, o sea, ni siquiera es que el Sako les ha preguntado nada, sino ellos, los niños, se acercan a él y le dicen, ven, en un inglés medio roto, como le dicen, ¿no? Pero algo se dejaban entender. Ya como que ven, te voy a mostrar eso, te voy a mostrar esto, ¿no? Y al final del trayecto le dicen, ok, páganos, ¿no? Como que, y esa cosa queda, oye, pero ¿cómo así? Pensé que éramos amigos, ¿no? Pero, y bueno, claro, entonces, y además los chicos también, supongo que de manera un poco astuta, no habían, antes de pedirle el dinero, habían como que empezado a coger piedras y habían empezado a lanzar a pájaros, a cualquier cosa, ¿no? Entonces Sako estaba como, pues, acaban de apedrar un pájaro, me pueden apedrar a mí, entonces como que ya estoy siendo chantajeado, ¿no? Entonces estoy en desventaja, ya está. Sí, entonces ya toma tu plata no, pero claro, este tipo de cositas también pasan, ¿no? Y sí, ¿no? Entonces eso se me había pasado quizás,
¿no? Pero así es, la verdad, bastante interesante, ¿no? Y ahora que también hablo de estos episodios, también otra cosa ya en cuestión de forma, más que de fondo, de contenido, no sé cómo lo habrás notado tú, o si te habrás percatado, si habrás, tomado conciencia de eso, pero por lo menos a mí, cuando leía, o bueno, veía algunos dibujos de personas que, según Saco, tenían 10, 15 años, yo no los veía como personas de 10 o 15 años. O sea, para mí parecían dibujos de personas mucho mayores. Entonces, y claro, digo un poco ya de formal o no sé por qué. O sea, no sé si habría sido la intención o no sé si a lo mejor una persona de 10, 15 años en un contexto así, pues a lo mejor tiene otros tipos de experiencias y podría verse un poco también en su físico, ¿no? Que pues parece quizás o aparenta ser un poco mayor por toda la experiencia de, bueno, un poco de conflicto, de tragedias que ha vivido, ¿no? Pero bueno, no sé, eso me pareció un tanto peculiar, no sé si tú lo notaste, ¿no? Porque sobre todo me pareció que, recuerdo que era una niña de 10 años y yo veía su dibujo y yo, pucha, pero esta chica parece de 40, ¿no? Incluso le pregunté a mi hermano, oye, le dije, oye, ven para acá, ¿no? Dije, o sea, según ya es un cómics, no le dije que leyera nada, simplemente le mostré la foto, ¿no? La imagen. Me dijo, ¿cuánto crees que tienes cuántos años crees que tienes esta chica, ¿no? Que está dibujada acá? También me dijo, no, una señora, me dijo. No sé, me pareció curioso, ¿no? Eso, bueno, por ejemplo, esa sería una pregunta que le haría a Saco, no al otro, ¿no? Si fue adrede, si no. Sí, o sea, sí te entiendo perfectamente. Sí, yo también he percibido eso, ¿no? De que algunas caricaturas, sobre todo de personajes jóvenes, parecen no encajar, ¿no? No encajar en una representación tan realista, ¿no? Y bueno, para cerrar este episodio, yo creo que podría comentar que si tienen ganas de leer una historia que cuente parte de la historia del conflicto de Palestina e Israel, creo que el mismo Palestina, como se llama esta novela gráfica de Saco, es una buena opción. Está en versión traducida por Planeta Comic. También secundo lo que dices, ¿no? Es una buena manera de adentrarse a este conflicto, quizás desde una perspectiva un tanto diferente, ¿no? Pues siempre ya se conoce, ¿no? Que se dice desde el bando israelí, desde el bando americano, bueno, estadounidense, digo americano, ahorita me cancelan, ¿no? Por favor, ¿no? Entonces sí, estadounidense y de las potencias, ¿no? Pero este ya es un tanto del lado de los que por varios años no han tenido, como decíamos al inicio, ¿no? Como que no han tenido voz, no han sido escuchados, ¿no? Entonces es una manera de darles voz, ¿no? A pesar de que sea un tanto tercerizado, ¿no? Porque finalmente es Saco quien les da voz, pero bueno, por lo menos es, ¿no? Y no, y aparte creo que es honesto, porque se presenta ahí, ¿no? Sí, ¿no? Y bueno, no sé, eso para mí sería, bueno, también podría recomendar algunos artículos que he leído y que, bueno, por ejemplo, esto ya lo voy a dejar en el tintero porque si empiezo a hablar de este tema ya me voy otra hora, ¿no? Pero, por ejemplo, a ver, ¿dónde está? Uy, buena pregunta, pero bueno, por ejemplo, hay un artículo que pensé que lo tenía apuntado. Ya, bueno, lo voy a dejar en la descripción. Creo que era... sí, ahí está, José Rodolfo Vieira, ¿no? Así se llama el autor. Y el título no me acuerdo exactamente, pero es básicamente algo como sobre la representación de las mujeres en esta novela gráfica, ¿no? Y bueno, un poquito nada más, un adelanto nada más, porque como digo, no voy a ahondar en esto, pero también, por ejemplo, es curioso que en el inicio de un capítulo, me parece, Saco se dibuja en el centro y un montón de mujeres palestinas usando su hijab, bueno, este velo tradicional palestino. Me acordé de algo. ¿Te acuerdas que en las fotos en el hospital siempre les ponían claro, un mantito? ¿no? Es que justamente este artículo también habla de eso, ¿no? Todos los significados que este velo ha adoptado. Interesante, ¿no? Porque también
si nos abocamos solo a la novela gráfica, nos vamos a dar cuenta que en un momento Sacco habla de las mujeres y de las organizaciones de mujeres en Palestina, pero ellas están viendo en realidad temas más conocidos en nuestro mundo occidental, digamos, ¿no? O sea, el derecho de las mujeres en el ámbito público, ¿no? Por ejemplo, o hubo un caso en el que el esposo había quemado a la esposa, ¿no? Entonces, eso que obviamente está condenable 100%, pero en el sentido de que son casos un poco que ya, se pueden conocer desde la perspectiva occidental, ¿no? Colocándonos en eso. Pero este artículo va un poco más allá, ¿no? Y dice, pero es que también la intifada, ¿no? Esta revolución en los años 87 dio cabida a mujeres, por ejemplo, ¿no? Ahí en realidad las mujeres estaban básicamente luchando al lado de los hombres. Sí, justo en la parte inicial de... Sí, bueno, tú comentas y yo comienzo a recordar. Hay un episodio en donde comenta sobre un hospital. Bueno, este no es el hospital que estaba mencionando. No queremos cerrar, ¿ga? No queremos cerrar. Ya, sí. Esto es antes. Y la cuestión era que los soldados ingresan a los quirófanos, pues, y retiran a todas las personas del hospital, se acercan a cada uno de los afectados, a cada una de las víctimas a pedir información, ¿no? De dónde están, dónde ocurrieron las cosas, ¿no? Y las mismas recepcionistas, las mismas enfermeras, pues salen, tienen que salir. Y en algún momento, pues, creo que era invierno, ¿no? Y hacía mucho frío, entonces invitan a las mujeres a que ingresen al recinto, ¿no? Al hospital, pero ellas no, ellas se mantienen igual como los varones afuera del hospital, esperando y sobre todo preguntando, ¿no? ¿Qué van a hacer? ¿Por qué se lo están llevando a ciertas personas? Y aún así, pues, algunos se quedan, pero otros, pues, no se sabe, ¿no? Ellas mismas comentan, ¿no? Sí, no, o sea, por ejemplo, ahí mismo también se ve eso, ¿no? O sea, esa suerte de agencia que no se les da, sino que las propias mujeres la toman, ¿no? Entonces, básicamente este artículo resalta estas dos luchas que hay, ¿no? En el ámbito, digamos, más, ¿cómo sería? En el ámbito doméstico, ¿no? O sea, que tantos derechos tiene la mujer, todo. Pero también esa lucha o esa participación política que ya tenía, ¿no? Entonces, la cuestión es que la pregunta que se plantea es, ok, es que estas mujeres, aparte de... Bueno, sí, básicamente es eso, ¿no? O sea, la lucha, ambas luchas, ¿no? En el ámbito político, en el ámbito también doméstico. Una vez que se solucione el ámbito político, bueno, que ojalá ya llegue a su solución, ya tiene varios años esto, ¿no? También van a estar teniendo, o van a tener que luchar por obtener otros derechos, ¿no? O en todo caso, ¿qué garantiza que cuando llegue la paz, la tan ansiada paz, las mujeres tengan la potestad de, pues, bueno, en el ámbito político, en el ámbito social, ¿no? Entonces está ese aspecto. Entonces, hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos pueden encontrar en YouTube Music, en la app de Podbean, en Spotify y en Apple Podcast. También nos pueden seguir en Instagram y en TikTok. El siguiente capítulo será sobre Ave sin nido de Clorinda Mato de Turner. Chao, chao.